Bueno, estamos aquí con Pablo Aristizábal Montoya, que además de ser mi hermano, es un publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pablo, ¿en qué año te graduaste como publicista? Me gradué en el 2009 como tal, Bueno, el y año de graduación. bienvenido Sí, pues, Pablo, a este gracias. espacio. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria en el campo de la publicidad. Bueno, no, Santiago, muchas gracias por invitarme. Espero poderles compartir mucho del conocimiento. Soy publicista hace más de 10 años, ya voy incluso pues como para 13. Si contamos pues los años como de prácticas y los primeros pinitos que hice en mi carrera. Soy publicista, como lo dijiste, de la Pontificia Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana. He trabajado en agencias de publicidad desde el 2008 que empecé haciendo la práctica. Y digamos que aunque cuando salí de la carrera quería enfocar mi vida, pues mi profesión como creativo, redactor creativo, que digamos que en el gremio se conoce como creativo copy. La vida me fue llevando a trabajar más como un ejecutivo de cuenta, que el ejecutivo de cuenta es el que se encarga de la relación pues, comercial, administrativa y de velar porque las necesidades que tiene el cliente se cumplan dentro de la agencia y pues tiene que ser como esa visión del cliente dentro de la agencia y esa visión de la agencia dentro del cliente. Entonces, pues es como lo que me he ido enfocando. He trabajado en muchos tipos de agencias de publicidad. Digamos que cuando yo empecé a trabajar era un mundo que tenía pues todavía mucho espacio para la publicidad, digamos, tradicional, en el sentido de pensar en cuñas, avisos de prensa, eh, anuncios de televisión y otros canales de comunicación. Hoy en día la publicidad se hace incluso un poco más difícil de acceder porque ya hay tanta multicanalidad que tienes que estar cambiando y entendiendo esas dinámicas. ¿Qué ha sido ser publicista durante todo este periodo? Entender las dinámicas de cambio, entender cómo van cambiando los públicos, cómo consume la gente, cómo entiende la gente los mensajes, entender que mientras un mensaje era mucho más fácil decirlo de una manera, y antes las marcas tenían una comunicación muy unidireccional, por así decirlo, porque tú dabas el mensaje y la audiencia lo recibía, y hasta ahí sabías tú como generador del mensaje. Hoy en día ya existe una comunicación mucho más bidireccional, donde vas a recibir mucho de lo que ese público y ese consumidor te está, digamos, como interactuando con tu mensaje. Ujú. Entonces, eso ha sido ser publicista, entender Qué las bien. dinámicas de... Pablo, ¿y qué crees que la publicidad o un publicista puede aportarle a la sociedad hoy? Bueno, mira, cuando yo empecé a estudiar publicidad, justamente una persona que estaba conmigo en ese entonces, pues yo venía de un colegio que también tenía un movimiento cristiano, y esta persona me criticaba mucho por estudiar publicidad, porque ella sentía que la publicidad antes le hacía mucho daño a la sociedad, porque finalmente estaba generando consumismo. Sin embargo, lo podemos ver desde dos puntos. Finalmente, estamos en una sociedad que necesita un movimiento económico, y como movimiento económico hay empresas que tienen que activar la demanda, que necesitan vender sus productos, pero finalmente, ¿para qué venden sus productos? No solamente para enriquecerse como grandes magnates, no. Son empresas que generan empleo, que generan desarrollo, que pues, finalmente también una buena empresa tendrá un impacto social, todo esto. Entonces, para que la empresa pues, pueda vivir, pueda generarle ingresos a sus empleados y pueda generarle ingresos al país, tiene que vender.
y la publicidad lo que hace es eso, conectar una empresa con una sociedad. Entonces, digamos que esa es una forma de verla, digamos, una forma capitalista de verla, pero que finalmente es como funciona y digamos, como la labor que tiene el publicista, es lograr llevar ese mensaje de estas empresas a las audiencias. Sin embargo, también, como finalmente estamos llevando un mensaje y estamos buscando que las personas entiendan un mensaje, que las personas compartan una información y lo entiendan, todo tipo de mensaje que se quiera generar, sea económico, sea comercial, perdón, o sea social, el publicista tiene la labor de ayudarlo a que permee de la mejor manera la sociedad. ¿Cuál es esa labor? Entonces, llevar unos mensajes que sean responsables, buscar una forma que no vaya en contra de la ética de la sociedad, que pues es delicado. Puede que un publicista sea capaz pues, de vender un mensaje negativo, que finalmente pues no genere no dé un buen impacto pues como para los demás. Eh, o puede que logre llevar pues como un mensaje de una manera positiva que finalmente genere reflexión en la sociedad. Ok. O sea que también la publicidad puede servirle a una causa social, por poner el Claro, caso. claro, y finalmente ese ha sido como el trabajo de la publicidad desde hace mucho tiempo. No quiero, pues incluso la propaganda, cuando se habla de propaganda, no se habla de los comerciales de televisión. Una propaganda es un mensaje social o un mensaje de un pensamiento, por lo general político, generalmente es político, de eso busca hacer la propaganda, entonces hacer ese cambio. Pero todos los mensajes que cualquier entidad quiera hacerle llegar a una empresa, sí puede, perdón, a una sociedad, ahí la publicidad está sirviendo. Entonces, sí, un mensaje social, un mensaje de cambio de mentalidad. Por ejemplo, a nosotros, pues como adultos nos tocaron mensajes fuertes como sin condón ni pío. Eso es un mensaje que marcó mucho nuestra sociedad. Eh, Mensajes, por ejemplo, que buscan promover el acercarse, en estos momentos no recuerdo una campaña pues de eso, pero promover el tener estas llamadas, no recuerdo la línea, pero es una línea que te ayuda como si estás en un momento depresivo, entonces es esta línea a la que te puedes comunicar. Por ejemplo, empresas como EPM que promueven el buen consumo de los servicios, un uso responsable. Esos son mensajes positivos que finalmente están buscando ayudarle a la sociedad. Ok. Eh, Pablo, pues en esa línea, nosotros en el colegio hemos querido que nuestros estudiantes de 11º planteen una campaña publicitaria que ayude a transformar algún fenómeno social sobre el que ellos han venido reflexionando. En, esa, Sí. en ese proceso, pues quisiera pedirte algunas orientaciones para nuestros estudiantes. Lo primero es que nos cuentes qué es una campaña publicitaria. Bueno, una campaña publicitaria es, a ver, la publicidad, y pues yo sé que esto va muy en contra del tema social, pero la publicidad y las estrategias de mercadeo vienen de estrategias de guerra, donde finalmente uno tiene que hacer, y digamos que por eso se llama una campaña, pues porque la campaña es una palabra que viene de guerra, es como una actividad estratégica que se utiliza para entrar a un territorio. Entonces, una campaña publicitaria lo que busca es preparar todo lo que tenga que hacer para organizar un mensaje que pueda entrar al territorio. ¿Cuál es ese territorio? La mentalidad que se quiera cambiar en la sociedad. Entonces, es eso, es como blindar ese mensaje que se quiere comunicar de la manera más adecuada para que la sociedad, el público,
lo pueda recibir de la mejor manera, lo pueda entender y digamos que se gane, por así decirlo, la batalla de ese mensaje que se está comunicando. Ok, muy bien. No sé si es lo suficientemente claro. Puedes hacer Sí, sí, preguntas si quieres. claro que sí. Bueno, cuando a un publicista o a un equipo de publicistas se le pide crear una campaña o plantear una campaña, ¿qué necesita tener claro para poder empezar? Lo primero es que hay que tener muy claro el mensaje. Hay que tener claro el mensaje y ese mensaje, digamos que en algunos casos puede venir de ya un mensaje muy claro desde una empresa, pero si digamos que solamente se identifica la necesidad, el publicista tiene que tener la capacidad desde la parte de planeación estratégica de decir, listo, yo entiendo que este es el mensaje general o yo entiendo que esta es la situación. Entonces ese publicista estratega tiene que empezar a entender muy bien cuál es esa situación. La situación donde está ubicada a una población específica, a una situación temporal, qué pasa con ese público. Entonces ese es como el primer planteamiento que tiene que hacer y es entender la situación desde su contexto, cuál es el marco que rodea la situación y hacerse las preguntas adecuadas. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer el publicista. Una vez logra definir eso, va a poder entender el terreno donde vamos a entrar. Digamos que ahí se vienen cosas como entender el público, entender cuál es la percepción que el público tiene sobre ese mensaje inicial que se va a dar, qué es lo que queremos lograr, definir los objetivos. Entonces eso ya se viene después. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cómo vamos a medir que nuestro mensaje haya entrado de la manera correcta a nuestra audiencia? Por decir algo, si queremos hablar sobre, no sé, la participación de jóvenes en política, entonces, ¿cómo empezamos a identificar cuántos jóvenes están participando en política? ¿Cómo vamos a medir eso? O si lo que estamos buscando es más como una actitud frente a la violencia de género. Entonces, listo, vamos a empezar a identificar que nuestro objetivo va a ser llegarle a estas personas, llegarles con este mensaje, pero ¿qué es lo que queremos lograr? Entonces, cuando ya uno identifica el objetivo, ya ahí va tomando mucha más fuerza la campaña. Entonces, mira que ya tenemos como entender la situación, entender ese mensaje, entender la audiencia, que es ese territorio, entender la mentalidad de esa audiencia y entender, pues, eso lo que nos va a permitir es saber cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar. Entonces, cuando uno empieza a hacer eso, que viene desde la parte estratégica, ya empieza a enfocar esa campaña. De ahí ya empieza la parte creativa y es, bueno, si yo tengo este objetivo, si yo entiendo esta audiencia, si yo entiendo el mensaje, tengo que ver cómo creativamente voy a llegarle a estas personas, cuáles son esas barreras de comunicación que tengo que vencer. Y no solamente desde la parte creativa, que entonces, perdón, desde la parte textual o desde el mensaje, porque una cosa es el mensaje creativo y otra cosa es la parte estratégica de cómo voy a rodear a estas personas. Digamos que nosotros en publicidad hablamos de una campaña 360 y es entender ese público, qué es lo que lo rodea, cuáles son los canales de comunicación que lo rodean. No, es que es un público que se mueve principalmente en transporte público. Entonces uno tiene que saber que a nivel de transporte público tenés que hacer un cubrimiento muy fuerte, pero resulta que cuando está en transporte público siempre está conectado al celular y está viendo mensajes. Listo, entonces, ¿cuáles son esas redes de comunicación que utiliza más ese público? Eso viene también desde el insumo, desde la parte creativa y desde la parte, pues, perdón, desde la parte estratégica y desde el análisis de medios. Pero entonces todo empiezas a rodear y tienes que saber ese mensaje que ya pensaste creativamente cómo lo vas a hacer, cómo lo adaptas a cada uno de esos puntos que van a estar digamos, como en el ciclo 360 de la campaña. Entonces, ahí vas formando como todo. El mensaje ya se va formando luego desde la parte gráfica, ya tienes la parte creativa, ya tienes que ponerlo en la parte gráfica y luego ya empiezas a aterrizarlo a cada uno de esos medios.
y así se va formando una campaña. Listo. O sea que para escoger, una vez que tenemos claro el mensaje, para escoger los canales o los medios, lo que debemos hacer es mirar cómo se comporta la audiencia o el receptor de ese mensaje. Sí, sí, eso es muy importante. Ok. Y hablabas hace un momento de que hay unas barreras comunicativas. ¿En qué consisten esas barreras o cuáles podrían ser? Pues todos, yo creo que cuando entramos a YouTube, por así decirlo, por poner este ejemplo, le damos skip al anuncio o saltar al anuncio o ver el video. Eh, Esa, por ejemplo, es una de las barreras más grandes que tiene hoy en día la publicidad, que muchas personas no quieren ver precisamente un mensaje publicitario que les interrumpe su comunicación, el contenido que quieren ver. Entonces, digamos que una de las principales barreras que tiene la publicidad hoy en día es cómo conviertes el contenido de una manera que el público lo quiera ver. Entonces ahí voy a lo que mencionaba también y es, tengo que entender muy bien ese público, cómo consume el contenido. Porque si entiendo cómo consume el contenido, puedo lograr vencer esas barreras. Otra cosa que puede pasar, ¿qué pasa si a la comunidad a que le estoy llegando es una comunidad que no es tan entendida o digamos que puede llegar a ser analfabeta o que tiene solo un nivel de bachillerato más bajo porque voy, digamos, a comunicarle un comportamiento que tienen que tener los campesinos de una vereda que pueden que no tengan un nivel tan alto, nivel de entendimiento. Entonces, ¿qué palabras voy a utilizar? No puedo utilizar más palabras muy técnicas. O si, por ejemplo, voy a llegar a un público joven, entonces, ¿cómo hacer ese mensaje? Sabiendo que el público joven está hiperconectado, se cansa rápidamente, ¿cómo tengo que hablar? Tengo que hablarles rápido, tengo que hablarles de una manera dinámica, puede que hasta tenga que ser irreverente, puede que tenga que utilizar unos personajes. Entonces ese es el tipo de lo que te digo, cuando yo entiendo el público, soy capaz de entender cuáles son esas barreras que puedo tener y las barreras pueden ser de todo tipo. Listo. ¿Y cómo se hace? ¿Qué métodos se usan para entender ese público? Mm. Ya digamos que ahí entramos a investigación. En grandes agencias utilizan empresas de investigación donde no solamente hay publicistas trabajando, sino que hay antropólogos, investigadores, créeme que hay hasta biólogos, matemáticos para entender el comportamiento social. Una de las mayores, digamos, como actividades que se usa es el análisis de data, la data que pueda existir sobre esa gente. Hoy en día hay muchas empresas que realizan investigación del comportamiento y así tenemos no solamente entendimiento demográfico de las personas, sino una investigación pues profunda de qué es lo que hace esta gente. Eh, el trabajo puede ser muy amplio, porque lo que te Ok. digo, es un trabajo de investigación. Vos puedes incluso hacer puedes hacer entrevistas a profundidad para escoger unas personas específicas y entender cómo consumen. Puedes hacer no recuerdo bien los métodos, pero es como, yo creo que vos sabes más de temas de investigación, pero el tema de vos ir a hacer una observación profunda de ese público, Ah, de entender, bueno, están abriendo el celular, qué será lo que están haciendo, o bueno, vieron una publicidad. Entonces, una pauta y si le pararon bolas, no le pararon bolas. Eh, entonces, digamos que se viene todo un proceso de investigación donde tienes que hacer eso. Pues. Hoy en día está el Internet es la excelente herramienta donde uno puede estudiar mucho. Lastimosamente, si vamos a hacer como un análisis de cómo funcionan los jóvenes de hoy en día, por decir algo, pues de pronto la información no va a ser lo suficiente, pero te puede dar unos insumos para empezar a entender más de lo que ujú. está pasando y empezar como a complementar. Pero todo eso lo da el análisis que uno hace desde la investigación. Ok. Eh, Pablo, ¿y una campaña podría tener diferentes audiencias o diferentes públicos? ¿O siempre se focaliza en uno solo? A ver, digamos que
puede tenerlo, pero hay que ser muy cuidadoso en la forma en la que se va a hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, si vos tenés un mismo mensaje y ese mensaje le sirve a todos, pues lo podés hacer de una manera tan abierta. Pero cuando vos querés comunicar algo a un público tan amplio, al final no siempre todo el mundo lo va a recibir o lo va a entender. Entonces es muy importante que tengas claro, especialmente eso viene desde los objetivos, a pues cómo vas a medir eso, cuál es el público objetivo que va finalmente a, a generar esa acción que vos querés. Si querés que varios públicos lo hagan, porque por decir algo, volvamos al ejemplo del maltrato a género, ¿cierto? Al género, pues por decir algo, maltrato a las mujeres. Entonces tenés que tener en cuenta que hay un público que es el de las mujeres. Entonces, por decir algo, porque las mujeres hay mujeres que se dejan maltratar, hay mujeres que se queden calladas, entonces es importante que le generes un mensaje a esas personas. Está también que el mensaje le tiene que llegar a los hombres que maltratan, ¿cierto? Y está también otro, que es la sociedad en general, que se queda callado y se queda como, no, pero es que las cosas son así. Entonces, mira que son tres mensajes muy distintos. ¿Qué hay que hacer Ajá. ahí? Primero, entender cuál es el mensaje sombrilla que quieres comunicar. Segundo, entender cada uno de esos tres públicos. Tercero, decir, listo, entonces, ¿por qué medios le voy a llegar a las mujeres? ¿Por qué medios le voy a llegar a los hombres? ¿Y por qué medios le voy a llegar a la sociedad en general? Estratégicamente hay que pensar, ¿le debería llegar primero a la sociedad en general o le debería primero llegar a la mujer? ¿Cuál debería ser ese paso a paso? Y entonces eso te da casi que una línea de tiempo donde vas a estar formando como la estrategia. Listo, primero le llego a la sociedad en general, luego empiezo un mensaje dirigido únicamente a las mujeres y empiezo a hacer, digamos, una estrategia de activaciones de grupo en las comunidades donde voy a las distintas acciones comunales a realizar una actividad de charlas, de todo esto, entonces las voy realizando durante el tiempo, porque de pronto para la mujer no voy a hacer un mensaje tan amplio, tan abierto en redes, perdón, en canales masivos, sino que lo voy a hacer mucho más puntual. Mientras que para el hombre lo voy a hacer sí un poco más masivo, pero más dirigido al comportamiento de ellos. De pronto lo puedo hacer como el hombre es el que está saliendo más, lo puedo hacer, digamos, dependiendo de la idea creativa que tenga, lo puedo hacer en medios públicos, es decir, en paraderos de buses, en vallas, en intervención pues en transporte público, ese tipo de cosas. Pero entonces es hacer como esa línea para entender cómo voy a comunicar el mensaje para cada uno de estos tres públicos, que no sea como todo para todos, sino comunicar muy bien enfocado, como a estos les voy a decir esto, y que haya unidad. Eso sí es muy importante. Por decir algo, si vos escoges que el color sea azul con esto y que la tipografía es esta, entonces a todos debes manejarle la misma unidad, porque si no, nadie va a entender. Y como te digo, hoy en día estamos multiconectados. Al estar multiconectados recibimos tanto, tanto, tanto que aquí la repetición, la continuidad, el repitiendo las cosas a las personas, el estarles mostrando varias veces lo mismo, hace que se empiece a permear un poco más el mensaje. Si lo haces de una manera muy distinta para todos, al final la gente no va a entender y vas a perder el objetivo. Okay. Pablo, ya para ir terminando, mm, cuando pensamos en los medios o los canales por los que se pueden llevar estos mensajes dentro de una campaña, eh, pues a mí como consumidor de publicidad se me ocurren como los más tradicionales, las cuñas radiales, los comerciales en televisión, los afiches o las vallas. ¿Qué otros medios eh, se pueden utilizar en una campaña? Pues mira, yo te voy a volver la pregunta y es una pregunta que los publicistas se tienen que hacer muchas veces. Cuando logran entender al público, no solamente es entender, es que el público está muy triste, el público está animado, no,
hay que ponerse en los pantalones o en los zapatos del público y entender cómo consume. Entonces yo, por ejemplo, te voy a preguntar a vos, Santi, ¿qué consumís vos? ¿Dónde estás recibiendo mensajes? ¿Qué tanta publicidad exterior ves vos? Por ejemplo, paraderos, vallas. ¿Cuál fue la última valla que viste que te puso a pensar? ¿La recordás? Eh, sí, pues las vallas que promocionan la alcaldía de Daniel Quintero. Ok. Va a decir, sos un Por excelente ejemplo, alcalde, excelente alcalde. eh, bueno, entonces, por ejemplo, para vos, las vallas publicitarias es un mensaje importante. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces al día le dedicas tiempo a escuchar la radio? Tal vez media hora. Bueno, en media hora no alcanzas a escuchar la mayor cantidad de mensajes, pues porque no es mucho. Y lo que más te interesa escuchar es esto. Ahora, por ejemplo, ves videos de YouTube, estás en redes Sí. sociales o más bien estás leyendo artículos en Internet y tenés un tipo de interés particular en Internet. Entonces, tal vez la forma de Ajá. llegar a vos sea a través de pauta en Internet, de poner el mensaje en esos sitios web, a través de banners, a través no pop-ups, porque los pop-ups son odiados, pero sí distintos elementos, o por ejemplo que cuando estés realizando una búsqueda de cierta temática, te aparezcan algunos anuncios. Eh, entonces es eso, pues cuando uno va a escoger por qué canales, hay que entender dónde está mi público y cuál es mi estrategia y cuál es mi objetivo. Ahorita les mencionaba, yo tengo un mensaje que quiero que sea para la sociedad, entonces ahí sí tengo que pensar en medios masivos, ¿cierto? Entonces están las vallas, está televisión, porque pues hay todavía un público que ve televisión, hay que buscar cómo lograr cubrir una mayor cantidad de población. Pero si ya mi mensaje tiene que ser más leído, ¿qué pasa si yo hago un sitio web que tiene un contenido mucho más enriquecido, que le va a permitir a las Ujú. personas entender? ¿O qué pasa, como te decía ahorita, si yo lo que tengo que hacer es actividades para acercarme más a las personas y tener una conversación tú a tú? Entonces tengo que hacer un evento, tengo que hacer distintas actividades, entonces esas Ujú. actividades tienen que estar rodeadas también del mensaje, entonces tengo que poner un pendón, tengo que generar libretas que tengan el mensaje y que ayuden a recordar y a recordar y a recordar. Eh, digamos que uno tiene que, esa es como la esencia o la ciencia que tiene que tener el publicista, entender por dónde me va a consumir mi mensaje esa persona a la que le quiero llegar, dónde consumo. Ok. Bueno, Pablo, y para terminar, ¿cómo saber finalmente, después de haber llevado a cabo una campaña, si eso sí tuvo impacto? Bueno, por eso te decía que es muy importante fijar los objetivos. ¿Cómo lo voy a medir? Listo. Hay algunos objetivos. Pues, si yo tengo el músculo financiero y tengo una entidad de investigación que sea capaz de, vea señora entidad de investigadora, vaya, analíceme en este mismo público al que yo le hice esta actividad, qué tanto sabe sobre este tema al que yo le acabo de hacer una campaña. ¿Cierto? Ujú. Eh, Esa, por ejemplo, es una opción. La otra opción es, listo, entonces yo voy a generar un hashtag, ¿cierto? Porque mi campaña está enfocada en redes sociales, entonces voy a generar un hashtag y ese hashtag lo voy a pedir a la gente que lo utiliza. ¿Cuánta gente lo utilizó? Eso me puede dar un insumo para saber, bueno, unas métricas. Ahí es muy importante definir qué métricas voy a utilizar. No es simplemente como, ay, la gente está hablando de esto. Bueno, ¿cómo vas a medir que la gente va a hablar de esto? Vas a hacer un análisis, o sea, por ejemplo, hoy en día, que poquita gente sabe esto, pues a no ser que estés metido en el tema, hoy en día hay herramientas de analítica de redes sociales que lo que hacen son escuchas. Ellos son capaces de entender de qué está hablando la gente y traer esas temáticas y organizártelo de acuerdo a tus criterios. O, por ejemplo, puedes hacer, si también, es que eso lo define mucho la estrategia. Vos puedes, si digamos toda la campaña publicitaria la haces a que vaya, a que lleve a un sitio web,
para que la gente en ese sitio web te deje contenido, te deje información, te deje comentarios, interactúe contigo, un sitio web o una red social. Vos puedes al final resumir, como bueno, entonces recibimos tantos mensajes de este tipo, tantas personas se conectaron. Pues, las métricas que te permite el sitio web te pueden dar datos demográficos como hombres, mujeres, edades, te pueden dar datos como desde qué parte del país se conectaron más, cuáles fueron las páginas más visitadas. Eso te puede dar insumos como para poder definir si esta estrategia estuvo bien y si tuvo un buen resultado. Entonces es muy importante definir eso. ¿Cómo lo voy a medir? Listo. Pablo, ¿querés darles alguna recomendación final a los estudiantes, algún consejo? Bueno, si les fuera a decir algo, a ver, cuando uno es publicista, la parte más importante es entender el público y cuando uno entiende el público, eso te permite hacer la estrategia que quieres hacer. Más allá de pensar cuál va a ser el gran mensaje creativo que vas a dar, cuál va a ser esa idea que va a cambiar la mentalidad de las personas, lo más importante es la estrategia, porque un buen mensaje se puede caer si no tiene una buena estrategia. Se puede quedar en el aire, la gente no lo puede recordar, pero si tú pones todo tu empeño en entender la estrategia, en entender las personas cómo van a entenderlo, dónde lo van a escuchar y fuera de eso, cómo lo vas a medir, vas a poder tener una buena campaña y que tu mensaje, ese gran mensaje, pueda llegar a la persona que quieras. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. Seguramente lo que nos has dicho va a servir enormemente al trabajo de estos estudiantes. Bueno, Te mando un abrazo, que estés muy bien. muchas gracias, Santiago. Un gusto, cualquier duda que tengan, aquí estaré. Gracias. Hasta luego. Chao, que estés bien.